Buenas noches, vamos a continuar con esta exposición sobre el psicoanálisis. Vamos a ver un poco ahora acerca de un concepto muy importante para el psicoanálisis que fue las instancias de personalidad. Estas instancias de personalidad pues están presentes justamente en todas las personas de acuerdo al modelo freudiano y la primera de ellas es conocida como el ello o id, denominada originalmente así por Freud. En ese sentido, esta instancia de personalidad podemos decir que es como aquella parte más primitiva, de origen 100% biológica, que funciona como un aliado de los instintos. De hecho, es justamente en el ello donde surgen toda la vida instintiva del sujeto, del ser humano. Ahora, en este caso, cuando hablamos de justamente el ello, este va a ser aquella instancia que se encarga pues precisamente de motivar la conducta y de darle esa energía que requiere el sujeto, el yo consciente, pues para desempeñarse en la vida cotidiana, pues de manera pues asertiva. Ese sería lo que es el ello. El ello va a funcionar por un principio que se denomina principio de placer. En este caso, podemos definirlo de la siguiente manera. Va a ser justamente aquel principio que nos va a llevar a los sujetos a evitar cualquier cosa que nos genere sufrimiento o dolor y obviamente pues también la contraparte que sería buscar precisamente todo aquello que tenga la posibilidad de incrementar una sensación placentera a lo máximo. Este principio de placer podemos encontrarlo principalmente pues en la satisfacción de cualquier necesidad biológica, de cualquier gusto. Eso es justamente la función principal del principio de placer. Básicamente hacer que la persona pues busque su propia autoprotección y evite pues también su propia autodestrucción. El ello va a funcionar también a través de lo que Freud describió como proceso primario de pensamiento. Este proceso primario de pensamiento lo podemos equiparar justamente a un pensamiento infantil, de naturaleza infantil, donde básicamente pues el niño va a buscar de tratar satisfacer en cualquier momento y en ese preciso instante justamente todos sus impulsos instintivos. Esto es básico para entender el funcionamiento del psiquismo humano. El ello es la fuente de energía, el principio de placer es justamente la función principal del ello y el proceso primario de pensamiento es el cómo funciona. En ese sentido, pues cabe recalcar que, como ya se comentaba hace unos momentos, pues va a funcionar a través de un proceso de pensamiento infantil, eh, prácticamente por eso la razón de la imagen. El niño básicamente no le interesa mucho ninguna reflexión, ningún razonamiento. Podríamos describirlo algo así como, por ejemplo, el niño que hace berrinche, que pues está completamente al margen de cualquier explicación racional que se le dé en ese momento. Otra instancia de personalidad va a ser el yo, que es consciente. Por cierto, el ello pues funciona a un nivel inconsciente. El yo es la única instancia de la personalidad que se va a ver involucrada al 100% en el mundo consciente, en el mundo real. Y ojo, muy importante también subrayarlo, en el presente. Este yo va a ser la parte racional de nuestra personalidad y justamente va a ser este elemento de nuestra personalidad que se va a encargar de controlar y dirigir todos nuestros impulsos, pero conforme a un modo de operar que se llama principio de realidad. Y en este caso, el principio de realidad podemos definirlo justamente como la forma en la que opera el yo. El yo siempre va a poner limitantes a la expresión de los instintos. De hecho, es justamente el yo
a través del cual se reprimen, se suprimen, si se quiere decir así, esos impulsos, porque justamente van en contra de algún parámetro socialmente establecido. Otro punto importante va a ser justamente mencionar que el yo va a funcionar a través del proceso secundario de pensamiento, que en este caso pues va a estar constituido principalmente por todos los procesos psíquicos secundarios o de naturaleza superior: inteligencia, atención, memoria, juicio, razonamiento, voluntad, pues justamente son las formas de actuar del yo. En este caso, pues así como lo hacíamos en el caso del ello, el yo es el motor, es más bien el vehículo a través del cual se materializan al mundo real todos los impulsos del ello. Justamente el yo se encarga de encauzarlos a través del principio de realidad y obviamente pues teniendo como instrumento principal la racionalidad. Como ya se comentaba, pues el yo es completamente consciente y está centrado siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. Y una tercera instancia de personalidad se llama superyo o superego, que en este caso lo podemos definir justamente como aquella parte moralista de nuestra personalidad que justamente ha interiorizado por el mecanismo de defensa llamado introyección todos esos valores éticos, culturales, morales, normas de la sociedad a través de la formación de los padres. En este caso, el superyo funciona a un nivel preconsciente. Generalmente, pues su forma de ser funciona a través de un principio que se llama principio del deber, donde justamente el sujeto se enfrenta a una serie de restricciones que el medio social impone a su conducta. Como comentábamos anteriormente, el yo justamente toma en consideración la influencia del superyo para poder operar de manera consciente, de manera racional, ¿sí? El superyo, también se va a descomponer o también lo podemos dividir en lo que es la llamada conciencia. Esta conciencia, pues básicamente, como señalaba Freud, va a ser ese componente del superyo que va a contener todas las conductas o ese repertorio conductual por el cual el niño en un momento dado fue o ha sido o está siendo castigado. ¿Qué quiere decir esto? Pues en esencia que, por ejemplo, el niño sabe que robar es malo. Una, porque a lo mejor sus padres se lo han dicho, y dos, porque a lo mejor en algún momento de su historia de vida, posiblemente robó algo a los padres se dieron cuenta y pues hubo un castigo, una sanción, una amonestación. Bueno, cuando hablamos de castigo no tiene que ser por fuerzas un castigo físico, puede ser simplemente eso, una feroz llamada de atención. Eso sería lo que es la conciencia. Otro elemento que también va a tener el super yo, pues va a ser el yo ideal. El yo ideal, pues justamente también al mismo tiempo o así mismo como la conciencia, va a incluir todo el repertorio de conductas moralmente aceptadas y obviamente también aquellas por las cuales el sujeto pues debe de luchar. Es decir, aquellas conductas que son adecuadas para cierto grupo social, para cierta cultura, para ciertas normas. En ese sentido, este yo ideal básicamente es una aspiración. De tal manera que cuando hablamos de una persona que tiene un carácter muy rígido, posiblemente lo que sea rígido es justamente el super yo, porque es una persona que vive prácticamente para darle gusto o para satisfacer
justamente esos ideales, esas normas morales que fueron introyectadas en su momento en la infancia por la influencia de los padres. Ese es el funcionamiento del super yo. De tal manera que estas tres instancias, yo, ello y super yo, siempre van a estar en una constante relación dinámica y muy posiblemente entren en conflicto la mayoría de las veces. ¿Qué implica esto? Pues fundamentalmente que cuando el sujeto no puede satisfacer sus necesidades a través del yo, porque éstas transgreden las normas del super yo, pues justamente se desarrolla lo que comúnmente se denomina como ansiedad de tipo neurótica. Que por cierto, de acuerdo con la teoría de Freud, todo mundo en algún momento dado tenemos cierto nivel de ansiedad, ¿sí? Y esto pues de alguna forma es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces aquí tenemos pues finalmente las tres instancias de la personalidad, yo, ello y super yo. Y justamente, como lo comentaba ahorita, pues tenemos esa ansiedad neurótica o moralista que justamente se desprende de no poder darle una, digamos, una respuesta socialmente aceptable a esos impulsos que provienen del super yo a través del yo, perdón, del ello a través del yo. Ya sería la ansiedad moralista. Hay que recordar que el término ansiedad generalmente implica la percepción de un agente o de un elemento amenazante. En el caso de la ansiedad normal o de la ansiedad racional o real, pues podríamos decir que justamente el sujeto identifica esa fuente de miedo. En el caso de la ansiedad moralista, proviene justamente de no satisfacer adecuadamente las normas y los valores que impone el super yo. Y la ansiedad psicótica, pues prácticamente es aquella donde el sujeto pierde contacto con la realidad y finalmente pues tiene alguna complicación que le hace justamente disociarse y lamentablemente pues puede desarrollar o caer en una situación denominada en su conjunto como psicosis, que por definición es una pérdida del contacto con la realidad. Pero justamente para evitar que el sujeto pase a este nivel de ansiedad psicótica, Freud describió la presencia de justamente algunos mecanismos de carácter inconsciente que operan como válvulas de seguridad. Los llamó en su conjunto mecanismos de defensa. En algún momento, en alguna materia, en algún tema que di, en alguna clase que di con algunos alumnos, pues justamente ponía esta misma imagen de que nos protegen los mecanismos de defensa. No sé, de un monstruo, un marciano, extraterrestres, seres sobrenaturales, en pocas palabras. Los mecanismos de defensa nos protegen justamente de nosotros mismos y más en concreto de nuestros impulsos más oscuros, más aversivos, más reprochables. De eso nos defienden justamente los mecanismos de defensa que se pueden definir como estrategias que emplea el yo para protegerse o defenderse de la ansiedad provocada por los conflictos de la vida diaria, que es justamente lo que señalaba anteriormente. De acuerdo con Freud, todos siempre manejamos cierto grado de ansiedad y es algo inherente pues a nuestra vida cotidiana. En este caso podemos entender que los mecanismos de defensa van a funcionar de dos formas, negando una realidad que es aversiva, que es aberrante para mí, o distorsionando la misma realidad. Hay que decir que un sujeto no puede elegir consciente o voluntariamente qué tipo de mecanismo de defensa va a emplear. A veces se piensa, cuando se expone este tipo de temáticas, que es una elección consciente. En realidad es una elección completamente inconsciente y el sujeto no se da cuenta justamente de qué tipo de mecanismo de defensa está implementando.
Por eso dice que pues operan de manera inconsciente. En este sentido, pues Freud hablaba de esta pequeña lista. Algunos autores manejan más mecanismos. Los más comunes podrían ser la represión, que prácticamente implica negar de manera inconsciente de que existe algo que produce alguna cantidad de ansiedad. Esa sería la represión. La negación prácticamente sería lo mismo, conlleva la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Algo así como la famosa bella indiferencia. No sé, de repente a veces se puede disfrazar incluso de optimismo, ¿no? No pasa nada. Poner un ejemplo con los alumnos, sobre todo cuando están preparando sus tesis para la materia de seminario de tesis o de taller de recolección de datos o taller de protocolo de investigación. Ok, de repente faltan, no sé, 5 días para que se entregue o que se haga la presentación y a lo mejor el alumno no tiene pues absolutamente nada hecho del protocolo. Y en 5 días, pues obviamente un protocolo no saldría, pero pues bastante deficiente, con muchas carencias. De repente un alumno que está negando esta situación, no pasa nada, ahorita me lo aviento rápido, total, ¿qué tanto es? En una sentada lo hago. Eso sería justamente lo que yo llamaba como una bella indiferencia. Otro mecanismo de defensa, también propuesto por Freud, fue la formación reactiva, que implica expresar un impulso del ello que es contrario al que realmente mueve a la persona. Es decir, aquella persona que a lo mejor odiamos y que quisiéramos destruirla o verla muerta, pues justamente le resulta que por esta formación de reacción o formación reactiva hacemos lo opuesto. Le deseamos toda suerte de bendiciones, toda suerte de bienes, toda suerte de, pues, situaciones que le traigan muchos años, ¿sí? Esa sería la formación reactiva. La proyección, que conlleva a atribuir un impulso propio, perturbador, amenazante, aversivo, pero implica achacárselo no a mí, sino a la otra persona. Comúnmente lo conocemos, en este caso del ambiente psicológico, como justamente el no soy yo, eres tú. Pero resulta que la triste realidad es que efectivamente soy yo. Pero ese es el chiste de la proyección como mecanismo de defensa. No soy yo, eres tú. Y tenemos también lo que es la regresión, que ojo, esto no es de ninguna manera como este tipo de shows que se implementan a veces en foros, en teatros, en exhibiciones, donde pues se regresiona al sujeto, el hipnotizador regresiona aparentemente al sujeto a una etapa más temprana, ¿sí? En este caso, la regresión, como la describe Freud, justamente implica la idea de retroceder a un periodo anterior de la vida, donde había menos frustraciones, y básicamente en la conducta de un sujeto que está regresionando encontramos conducta denominada pueril, o sea, conducta infantil. Y otro elemento que también tendemos a encontrar en un paciente que está regresionando, que es esa dependencia tan característica de las primeras fases del desarrollo psicosexual. Esa es la regresión entonces. Otro más, racionalización, cuando justamente una persona malinterpreta la conducta para que resulte más aceptable y menos amenazadora, es decir, me justifico, me autojustifico. El desplazamiento, que consiste en interpretar la conducta, implica transferir los impulsos del ello procedentes de un objeto amenazador o inevitable a otro sustituto que esté disponible. Es decir, justamente desplazo mi miedo, desplazo mi ira hacia otra fuente, hacia otro objetivo que resulta menos intimidante o menos poderoso. Algo así como de repente, pues no busco quién me la hizo, sino quién me la pague,
O la típica situación donde de repente pues llego enojado al trabajo porque me regañó mi patrón, mi jefe, o de repente fue una pelea entre nosotros a nivel verbal, y pues yo llego a la casa justamente a desquitarme con mi familia, mis hijos, mi pareja, no sé, amigos, etcétera. Uno más sería lo que es la sublimación, que es el mecanismo de defensa por excelencia, que prácticamente conlleva a modificar o desplazar los impulsos derivados del ello, pero transformándolos en algo completamente socialmente aceptable. Esos serían lo que son los mecanismos de defensa más comunes. Insisto, es una pequeña parte. Se han descrito más mecanismos, solamente puedo señalar los que son más relevantes o más fáciles de identificar. Otro concepto que también es vital para poder entender el psicoanálisis va a ser la idea de las etapas psicosexuales del desarrollo. En este caso, estas etapas psicosexuales del desarrollo, pues prácticamente para poder entender un poquito más acerca de este tema, tenemos que ver estas generalidades. Número uno, la personalidad siempre se va a formar en la relación entre el niño, las personas y los objetos, donde justamente los objetos son los objetos materiales, tal cual, pero también pueden ser seres, o sea, seres vivos que a lo mejor satisfacen su necesidad. En este caso, el primer objeto de placer que tiene un menor de edad justamente va a ser la madre, porque ella es la que se encarga precisamente de satisfacer todas sus necesidades que tenga derivadas del yo. También habría que recordar que para la teoría freudiana, como ya se comentó anteriormente, pues tuvo su principal mérito de justamente regresar a lo que es ver hacia los niños, al desarrollo infantil, para poder explicar pues otro tipo de conductas que aparentemente eran inexplicables por otros medios. Otra idea que nos aporta Freud en este aspecto de las etapas psicosexuales es que estas van a ser estadios progresivos que justamente en esta parte de esta dimensión de ser predecibles, pues lógicamente, progresivos, perdón, justamente se opone a la idea de estadio de Piaget. Piaget había que recordar que fue un epistemólogo suizo que también hace su teoría del desarrollo del pensamiento, y él hablaba pues justamente de estructuras. En el caso de Freud, este estadio no es, o estas etapas no son de ninguna manera similares a lo que son los conceptos de Piaget. Y un concepto muy importante dentro de lo que es la literatura psicoanalítica, pues va a ser la idea de la fijación, que la fijación la podemos definir, como está en pantalla, como una parte de nuestra libido o energía psicosexual o energía vital permanece depositada o invertida en una etapa en concreto. En ese sentido, justamente porque hubo digamos, una gran gratificación de esa necesidad, o al contrario, no la hubo. En cualquiera de los casos, pues justamente sería una cuestión que tiene que ver con una fijación. ¿Sí? Permítanme. Estas fijaciones, bueno, para empezar, principalmente tenemos que considerar que las instancias psíquicas y todos los conflictos que se presentan durante el desarrollo de la personalidad y por lo tanto de la persona, pues justamente van a estar en función de la edad del niño. Y pues justamente aquí hablaríamos que para poder entender correctamente el concepto de etapas psicosexuales, se habla
comúnmente de una especie de triángulo, donde tenemos una zona erógena, aunque la palabra erógena pueda remontarnos justamente a una situación de sexo. Freud lo entiende como cualquier parte del cuerpo que genere una sensación de bienestar. Tenemos también una relación de objeto que sería dada pues precisamente por el tipo de calidad que tenemos o el tipo de relación o de enganche que tenemos con esa persona. Y también un conflicto que ya lo decíamos anteriormente, pues es prácticamente inherente a a cualquier etapa del desarrollo vital. De hecho, justamente, pues independientemente de que la teoría de Freud contemple que el desarrollo de un niño termina en la preadolescencia, en la pubertad, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pues es un error fatal, ¿sí? Pues ahí tenemos justamente estas etapas de vista, estos puntos de vista que tienen que ver con las etapas psicosexuales. Por razones de tiempo, pues nada más quisiera presentar un poquito estas etapas de desarrollo psicosexual, justamente de una manera chusca, de una manera divertida. Pues tenemos que todo empieza con la etapa oral, donde pues el bebé conoce su entorno a través de la boca. Prácticamente un bebé, en cuanto pueda moverse libremente o con ciertas restricciones, pues justamente va a estar o va a encontrar placer por tomar objetos, agarrarlos, jugarlos, manipularlos. Y esa sería la etapa oral. La siguiente sería la etapa anal, donde precisamente pues la principal característica de esta etapa va a ser el hecho de adquirir el control de esfínteres y lo que se deriva de este control de esfínteres. Otra etapa va a ser la etapa fálica, donde justamente el niño tiene ese despertar o esa conciencia del dimorfismo sexual, donde tenemos justamente el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Casi para finalizar, tenemos la etapa fálica, la etapa de latencia o periodo de latencia, donde en realidad no suele pasar gran cosa, ¿sí? Prácticamente el padre de familia, pues va a ser una figura importante dentro de esta etapa de latencia, porque justamente es a través de él que se van a, pues, canalizar lo que son los conductas socialmente aceptables. El niño prácticamente va a estar más pendiente o su preocupación principal va a ser, pues, integrarse a la sociedad, poner en práctica sus habilidades. Y así llegaríamos a pues lo que es la etapa genital, que prácticamente ocurre durante la pubertad y, y se experimenta como cambios físicos y psicológicos que afectan prácticamente la vida perdón, afectan prácticamente cualquier entorno dentro de la relación con otras personas. Estas son pues las etapas psicosexuales. En un video más adelante, pues justamente hablaríamos de cuáles son y en qué consiste cada una. Ahorita pues básicamente por mi parte sería todo, ¿sí? Para en el transcurso de estos días, pues continuar con el tema que tiene que ver con las etapas ya más explicadas, por ejemplo, la etapa oral, ¿sí? Y sus subdivisiones, lo que es la etapa anal, caracterizada por el control de esfínteres, la etapa fálica, que justamente es ese periodo de la vida donde literalmente nos enamoramos de papá o de mamá, la etapa, por ejemplo, la última que sería la personalidad fálica. En todas estas etapas psicosexuales cabe señalar que siempre va a haber un factor muy importante que tiene que ver con la gratificación o la frustración. Pues bueno, por mi parte es todo. Agradecer como siempre la atención a este video y posteriormente estaríamos mandando la información ya más precisa sobre las etapas psicosexuales. Por mi parte es todo. Gracias. Un saludo para todos
Y cualquier duda a través de medios sociales, de las redes sociales.